Simetría axial. La simetría axial es una transformación isométrica o movimiento. Una simetría axial de eje E es un movimiento en el plano que transforma un punto A en otro A', situado a la misma distancia del eje, de forma que la recta AA' es perpendicular al eje. El eje E se denomina eje de simetría. Si se aplica una simetría axial de eje E al triángulo ABC, se obtiene el triángulo A'B'C'. Fíjate en que los vértices homólogos equidistan del eje E y se encuentran sobre rectas que son perpendiculares a este. Ahora veremos el procedimiento para construir la figura simétrica de un cuadrilátero ABCD respecto del eje de simetría E. Trazamos, con origen en cada uno de los vértices, las semirrectas perpendiculares al eje E. Sobre la semirrecta con origen en el vértice A, determinamos el vértice A', homólogo de A, al otro lado del eje E y a una distancia de E igual que la distancia de A a E. Repetimos el proceso con los otros vértices B, C y D y determinamos los homólogos B', C' y D'. Unimos estos puntos y obtenemos el cuadrilátero A'B', C', D', simétrico u homólogo del cuadrilátero ABCD respecto del eje E. En una simetría axial se cumple que el eje de simetría es la mediatriz de cada uno de los segmentos que unen puntos homólogos. Observa en el ejemplo que el eje E es la mediatriz de los segmentos A', B'. Dos rectas homólogas se cortan en un punto del eje de simetría. Fíjate en que las rectas que pasan por CD y por C'D' se cortan en un punto del eje E. El sentido de las figuras no se conserva, por eso decimos que la simetría axial es un movimiento inverso del plano. La simetría central es una transformación isométrica o movimiento. Una simetría central de centro O es un movimiento en el plano que transforma un punto A en otro A', alineado con O y A, de forma que A y A' se encuentran a la misma distancia del centro O. El punto O se denomina centro de simetría. Si se aplica una simetría central de centro O al triángulo ABC, se obtiene el triángulo A'B'C'. Fíjate en que los vértices homólogos equidistan del punto O y se encuentran alineados con este. Diremos que los triángulos ABC y A'B'C' son simétricos respecto del centro de simetría O. Ahora veremos el procedimiento a seguir para construir la figura simétrica de un cuadrilátero ABCD respecto del centro de simetría O. En primer lugar, trazamos, con origen en cada uno de los vértices, las semirrectas que pasan por el centro O. Sobre la semirrecta con origen en el vértice A, determinamos el vértice A', homólogo de A, al otro lado del centro O y a una distancia de O igual a la distancia de O a A. Repetimos el proceso con los otros vértices B, C y D, y determinamos los homólogos B', C' y D'. Unimos estos puntos y obtenemos el cuadrilátero A'B', C', D', simétrico u homólogo del cuadrilátero ABCD respecto del punto O. En una simetría central se cumple que toda recta determinada por dos puntos homólogos pasa por el centro de simetría. Observa en el ejemplo que la recta determinada por los puntos homólogos C y C' pasa por el centro de simetría O. Las rectas que contienen segmentos homólogos son paralelas. Fíjate en que las rectas que contienen los segmentos homólogos CD y C'D' son paralelas. El sentido de las figuras se conserva. Por eso decimos que la simetría central es un movimiento directo del plano.